Los romanos practicaban la pena capital y crucificaban a sus víctimas. Hacían esto para desanimar a aquellos que podrían estar pensando en desafiar las leyes y la autoridad del imperio romano. Y de hecho, Roma no solo practicaba la crucifixión, sino que el emperador romano Tiberio creía que la crucifixión era el mejor método para castigar a un crimen grave. Y la razón por la que prefería la crucifixión a otras formas de pena capital era porque prolongaba el sufrimiento de la víctima y su dolor, ya que no le daba ningún alivio físico o permitiéndole morir rápido. La crucifixión era una forma lenta y angustiosa de morir, ya que causaba a sus víctimas el dolor más intenso imaginable antes de morir. Por lo general, tomaba alrededor de 3 días para que una persona crucificada muriera, ya que eventualmente se asfixiaban debido a que ya no tenían las fuerzas suficientes para levantar su cuerpo para tomar oxígeno. Y tan horrible era la agonía de la crucifixión que el gobierno romano no lo usaba en sus propios ciudadanos. Y ningún ciudadano romano fue crucificado a pesar de que grave fuera el crimen de él o ella. Y la crucifixión estaba reservada solo para los esclavos y los que no eran ciudadanos de Roma. Cícero, uno de los principales hombres de Roma, resumió el aborrecimiento y el desprecio de su cultura por la crucifixión al decir, es un crimen poner a un ciudadano romano encadenado. Es una locura azotar a uno, un asesinato al matar a otro. Entonces, ¿qué diré de la crucifixión? Es imposible hallar la palabra para este semejante abominación. Y de hecho, según los romanos, la crucifixión era una forma tan horrible de morir que incluso la palabra cruz se consideraba inmencionable en la educada sociedad romana. Y una vez más, hablando sobre este tema, Cícero dijo que la sola mención de la cruz esté lejos, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino de su mente, sus ojos y sus oídos. Es que la crucifixión fue un concepto tan repugnante para los romanos que ni siquiera discutían el tema. Pero la repugnancia de Roma a usar la crucifixión con sus propios ciudadanos no los paró para usar este método contra otros. De hecho, ellos tenían una reputación de brutalidad y la muerte por la crucifixión se convirtió en la forma más utilizada por los romanos contra sus enemigos. Para la época de Jesús, el gobierno romano había crucificado más de 30,000 hombres judíos en los alrededores de Judea. Y en una resurrección, el gobernador romano de Judea crucificó 2,000 personas. Y Josefo, un historiador judío, registra que cuando Tito y el ejército romano destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70 DC, habían tantas crucifixions de hombres que se quedaron sin madera para hacer las cruces y hasta lugares para instalar las cruces. Entonces, cuando Jesús fue crucificado por los romanos, las cruces de hombres judíos muertos era bastante común alrededor de la ciudad de Jerusalén, porque como mencioné, en la época de Jesucristo, Roma había crucificado como 30,000 hombres judíos. Sin embargo, aunque muchos hombres judíos perdieron la vida por la crucifixión de Jesucristo es única. Y la razón por qué es especial es porque Él es único y su propósito para morir fue único y distinto de cualquier otro hombre que murió en la cruz. Y eso se debe que Jesucristo no es simplemente un hombre, pero sí también es el Hijo de Dios sin pecado. Y su muerte no fue debido a algo malo que cometió algún delito contra Roma. Él no había causado alborotos
Y no era un insurreccionista, por lo contrario, su muerte fue el castigo de Dios al Padre, pero no por su propio pecado, porque no tenía ningún pecado. No, su muerte fue el castigo de Dios, su juicio, su ira derramada por los pecados que otros habían cometido. Jesús murió por nuestro sustituto, siendo divinamente juzgado por Dios el Padre en lugar de aquellos que llegarían a creer en Él. Es decir, su muerte fue con el propósito de ser un sacrificio expiatorio por los pecados de otros. Por lo tanto, mientras estaba en la cruz, Dios el Padre inflió su ira a Cristo en lugar de infligirla a pecadores como nosotros, de modo que además del intenso sufrimiento físico, que era algo que todos los individuos crucificados soportaron, Jesús experimentó algo que nadie más hizo. Él soportó la angustia espiritual, mental, emocional de ser completamente abandonado y separado de la presencia y la comunión del Padre. Es decir, sufrió los horrores del infierno para que nosotros que creemos en Él no tuviéramos que sufrir. Ahora, durante las últimas 3 semanas hemos estado estudiando Salmos 22 y que es una profecía muy detallada en la que David escribe sobre la futura crucifixión del Mesías judío, 500 años antes de que se inventara la crucifixión y 1000 años antes que Jesús naciera. Y lo que hemos visto hasta ahora en nuestros estudios son las diversas formas en que Jesús cumplió esa profecía al sufrir en la cruz. David nos dice que Jesús sufrió de 3 maneras muy específicas. Primero nos dice que Cristo sufrió por ser rechazado por el Padre. Esto fue la parte más terrible del sufrimiento de Cristo y es lo que hace que su sufrimiento sea tan único y distinto que cualquier otra víctima crucificada cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aprendemos que Dios el Padre abandonó a Cristo cuando derramó su santa ira sobre él, de modo de que al pagar por nuestros pecados nunca seríamos abandonados o dejados por él. En segundo lugar, David nos dice que Cristo sufrió por ser insultado por los hombres. Según los versículos 6 a 8, Jesús fue tan despreciado por los líderes religiosos judíos y por aquellos que lo siguieron, que incluso después de ser colocado en la cruz, lo burlaron, le insultaban y hasta le blasfemaron. Como miramos la semana pasada, la tercera forma en que David nos dice que Jesús sufrió fue por ser torturado físicamente por sus enemigos. Usando un lenguaje figurado, David habla de los soldados romanos que hicieron el trabajo de crucificar a Jesús como animales feroces, como bestias. Los describe como toros feroces, leones y perros salvajes que están atacando a Jesús mientras estaba siendo crucificado. Y no solo lo torturaron físicamente para que su cuerpo sufriera dolor extremo, sino que leemos en versículo 17 y 18 que antes de clavar a Jesús en la madera, le quitaron la ropa, dividieron sus vestiduras y lo obligaron a soportar la vergüenza de ser crucificado desnudo, mientras los ojos de los malvados lo miraban y se daban gusto por su humillación y vergüenza. Las últimas semanas han sido sobre las formas en que Jesús sufrió en la cruz. Y ha sido el enfoque de nuestra atención, porque eso es lo que Salmos 22 se enfoca hasta ahora. Pero todo eso va a cambiar para nosotros hoy, porque estamos a punto de ver que a partir del versículo 22, hay una alteración en el salmo a medida que cambia todo el tono del salmo. Y en lugar de los llantos de angustia y sufrimiento que hemos estado escuchando de los labios de Jesús, ahora vamos a escuchar su llanto de triunfo y victoria y su alabanza a Dios por lo que está a punto de hacer. Y de hecho, este cambio en Salmos 22 es tan dramático y tan distinto del resto del Salmo que un maestro de la Biblia describió como una canción que se ha transpuesto a otra clave, música que ha subido una octava más alto. Entonces,
¿Por qué este dramático cambio de humor en ese salmo? ¿Qué es lo que ahora hace que Jesús empiece a exclamar en triunfo y victoria o incluso en celebración, aunque todavía está en la cruz y sigue sufriendo como víctima de la crucifixión? Tenga en cuenta esto. Es el hecho de que justo antes de su muerte, Él comienza a anticipar su futura resurrección y gloriosos resultados de su resurrección. Así, lo que estamos a punto de descubrir esta mañana son los últimos pensamientos internos de nuestro Señor antes que Él muriera. Y esos pensamientos internos tienen que ver con su resurrección venidera y específicamente lo que sucederá como resultado de su resurrección. Verán, mientras escuchamos a Jesús llevar a cabo este discurso dentro de su propio corazón, nos deja saber por qué esperaba tanto su resurrección. Y no fue porque él vio la resurrección como un alivio para el tormento durante su crucifixión, no. Jesús celebró y anticipó su resurrección como su victoria, porque lo vio como la oportunidad de clamar el Evangelio, para que las personas fueran salvas de sus pecados. Es decir, habiendo pagado por los pecados de aquellos que creerían en Él, y a medida que se acercaban su muerte, Jesús ahora se emocionaba por ser resucitado de los muertos, porque Él sabía que esto traería la proclamación del Evangelio por parte de sus discípulos, cual resultaría en muchas personas que llegarían a tener fe en Él. Y esto es porque Él fue a la cruz. Y por eso que Él está bien emocionado para la resurrección que va a ser el resultado y que gente entrará a Jesús. Y las personas que serían salvas entonces se convierten en el mensaje de esta sección final de Salmos 22, como Jesús declara que su resurrección resultaría en la salvación de tres grupos específicos. Esto es lo que se refiere el escritor de Hebreos cuando habla de Jesús en Hebreos 12:3. La alegría que se lo puso delante de él mientras Jesús sufrió los horrores y la vergüenza de la cruz. La alegría de la resurrección y la salvación posterior de estos tres grupos de personas ayudó a Jesús a soportar la cruz. Pero antes de comenzar a mirar estos tres grupos de pecadores salvos, debemos ver cómo Salmos 22 se transforma de llantos de sufrimiento a llantos de triunfo por su venida resurrección. Y la transición comienza en versículo 19 y continúa hasta la mitad del versículo 21. Y dice la palabra. Versículo 19, pero tú, oh Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para ayudarme, libra mi alma de la espada, libra mi única vida de las garras de los perros, sálvame de la boca del león. Habiendo concluido el versículo 18, diciéndonos que los soldados romanos dividieron las piezas de su ropa, Jesús sigue sus oraciones al Padre pidiéndole ayuda y le pide que venga en su ayuda y lo libre de las manos de los soldados que estaban como perros y leones salvajes atacándole. Miren, hace 2 veces ante esto, Jesús había orado a Dios al Padre para que lo librara, pero fue en vano. Y la razón de esto es porque mientras moría por nuestros pecados, no había comunión ni comunicación entre Dios el Hijo y Dios el Padre, y por lo tanto no hubo respuesta del Padre a las oraciones de Cristo. El cielo estaba en silencio porque el Padre se había alejado de su Hijo que llevaba el pecado. Pero quiero que noten algo muy importante cuando vemos en versículo 21, especialmente cómo termina este versículo. Dice, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido.
Note que después de pedirle al Padre que lo salve de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes, Jesús dice por primera vez en este salmo, me has respondido. Y la razón de esto es porque cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, con la muerte cerca, el apartamiento y el abandono del Padre ha terminado. Y ahora está consciente de la presencia y la comunión de Dios. Y por lo tanto está seguro que Dios ha escuchado su oración y lo va a librar. Y es porque dice, tú me respuestas. James Montgomery Boyce escribe sobre este momento en la experiencia de la crucifixión de nuestro Señor. Ese es un llanto de triunfo y no de desesperación, y marca el momento en que pasa el periodo de oscuridad y Jesús, después de haber sufrido un apartamiento del Padre como castigo por nuestros pecados, se da cuenta de la presencia y el favor de Dios una vez más. Así, comenzando con esta declaración de que Dios ha respondido a la oración de Jesús, es cuando todo el estado de ánimo del Salmo comienza a cambiar. En lugar de escuchar más sobre el dolor y sufrimiento que nuestro Señor estaba pasando, ahora lo escuchamos diciéndonos con bastante alegría acerca de cómo su trabajo de ir a la cruz y ser castigado por los pecadores va a resultar en triunfo y victoria, porque resultaría en la salvación de almas perdidas. Y a partir de este momento, en Salmos 22, nuestro Señor celebra su victoria sobre la muerte y afirma que su resurrección causaría que el evangelio fuera predicado y resultaría en ciertas personas siendo salvos. Y eso es lo que exalta al Señor y debería exaltarlos también a nosotros, ya que su muerte en la cruz y su resurrección dirige el crecimiento de su iglesia y más personas se convierten en creyentes en Él y se agregan a su cuerpo. Y de la agonía de su sufrimiento, Dios salva y salvará a muchas personas para que el cuerpo de Cristo, su iglesia, siga creciendo y aumentando. Miren, estos versículos nos dan motivo para celebrar porque revelan el triunfo de la cruz. Los líderes judíos que odiaban a Jesús trataron de eliminarlo con la ayuda de Poncio Pilato para crucificarlo y luego se burlaron de él mientras estaba en la cruz. Ellos pensaron que habían tenido éxito en matar a Cristo y también quitarlo como lealtades del pueblo, pero no tuvieron éxito porque realmente es Jesús el que triunfó, ya que su muerte y su resurrección resultaría en millones de personas que se convirtieran en sus fieles seguidores. Y así, en los versículos restantes de Salmos 22, Jesús habla de tres grupos de personas que hacen su iglesia. Estos representan los millones de personas que se convertirán en sus seguidores salvos. Esta mañana, antes de observar la cena del Señor, vamos a ver el primer grupo de personas que serían salvas, las cuales Jesús le llama, son la gente judía. La gente judía. Salmos 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Estas palabras también están en el Nuevo Testamento en Hebreos 2:12 y ahí el escritor nos dice que es Jesús quien las dice. Entonces, si es Jesús el que habla en Hebreos 2 y aquí en Salmos 22, diciéndonos que Él anunciará el nombre de Dios el Padre a sus hermanos, entonces debe ser porque Él sabe que la muerte no es final y Él sabe que volverá a vivir después de ser crucificado. Es decir, Jesús dice que después de su resurrección va a hablar a sus hermanos sobre el Padre y lo alabarán en medio de una asamblea donde se reúnen. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere esto? ¿En qué asamblea de judíos alabará Jesús al Padre y hablará de él? Bueno, parece que esta referencia es de las apariencias de Cristo después de su resurrección, cuando llega a sus primeros seguidores, los discípulos judíos de él.
Usted ve, el Nuevo Testamento no da ninguna indicación que después que Cristo resucitó de la muerte, que Él haya aparecido a los incrédulos. No. Las únicas personas sobre las que leímos que Él apareció fueron solo sus discípulos judíos que ya creían en Él. Y en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla de las apariencias de Cristo después de su resurrección y dice, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conformes a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. En el versículo 6, Pablo dice que después de su resurrección, Jesús se apareció de más de 500 hermanos a la vez. Entonces, ¿cuándo es que Jesús se apareció a todas esas personas? ¿Y por qué se apareció a una multitud tan grande de creyentes? Bueno, la respuesta parece encontrarse en Mateo 28, 16 al 17. Y vamos a ir ahí. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Ahora, se nos dice que allí los 11 apóstoles, recuerden que Judas ya no era apóstol, se dirigieron a la región norteña en Israel llamada Galilea y una cierta montaña donde Jesús había dicho previamente que los encontraría después de su resurrección. Pero note que leemos en el versículo 17 que cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaron. Ahora, esto plantea una serie de preguntas. ¿Quiénes fueron los que dudaron y por qué dudaron? ¿Y de qué dudaron acerca de Jesús? Ahora, sabemos que estas dudas no podrían haber sido de los 11 apóstoles, porque en el versículo 17 dice que lo adoraron y además de eso ya se habían encontrado con Jesús varias veces en Jerusalén, así que no había nada para dudar acerca de Jesús. Por lo tanto, tuvo que ver otros presentes en esa montaña en Galilea, y algunas de esas personas fueron las que tenían dudas sobre Jesús. Ahora, quiero indicar que esto es el momento y el lugar donde Jesús se apareció a los 500 discípulos después de su resurrección. Y la razón por la que Él apareció ahora es porque la mayoría de sus discípulos vivían en Galilea y no en Jerusalén. Y por lo tanto, no habían tenido la oportunidad de ver al Cristo resucitado antes de esto. Y ahí era donde era su ministerio mayormente de Jesús, en la área de Galilea. Y no era en Jerusalén. Y verá, el Nuevo Testamento nos dice que antes de esto, Jesús había reunido con sus seguidores en varias ocasiones, pero solo en la ciudad de Jerusalén y no en Galilea. Entonces, por la primera vez estaba a punto de reunirse con todos sus discípulos, más de 500. Pero tenemos que preguntarnos si ya eran sus discípulos, porque algunos de ellos estaban dudosos cuando lo vieron. Después de todo, ¿no creían ya en él? ¿Y por qué dudaron de él cuando lo vieron? Bueno, la razón de sus dudas parece ser no más el hecho de que había tanta gente y algunos de ellos en la parte posterior no pudieron ver bien si la figura que estaba frente de ellos era Jesús o no. No podían ver. Entonces ellos dudaron si realmente era Jesús quien estaba allí en esa montaña o alguien más. Después de todo, nunca lo habían visto en su cuerpo resucitado y no podían obtener una buena visión de él para ver si realmente era Jesús.
Y por eso es que leemos en el versículo 18 que dio un paso adelante y comenzó a hablarles. Dice el versículo, y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, dando un paso adelante, les dio la oportunidad de mirarlo más cerca y luego les habló para que pudieran escuchar su voz familiar y saber que realmente era Él y que no tenían que tener motivos de duda. Era Él. ¿Y qué les dijo ahora que estaba en medio de esta gran asamblea de creyentes? Mateo 28, 18 al 20 los dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato conocido como el Gran Comisión y es el encargo autorizado de Jesucristo a sus discípulos para hacer otros discípulos. Es decir, Jesús les está diciendo como sus discípulos está ordenado que hagan otros discípulos de Él. En tiempo, algunos de esos discípulos llegarían a evangelizar en todo el mundo, pero ellos comenzarían siendo testigos en sus propios patios en Israel, diciéndoles a sus compañeros judíos que Jesús era el Mesías y el Salvador. Amigos, esto es el punto que Jesús está diciendo en Salmos 22, cuando Él dice proféticamente en el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, es decir, sus hermanos judíos, en medio de la congregación, es decir, la asamblea, los que estaban en esa montaña de Galilea, te alabaré. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Se apareció a este grupo de creyentes judíos que estaban reunidos después de la resurrección para comisionarlos para predicar a otros acerca de Él. ¿Y dónde comenzarían a hacer esto? Comenzaría primero siendo testigos al pueblo judío que vivía en la área de Israel, como la indica en el versículo 23. Y dice, los que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle, todos los descendientes de Jacob, teman ustedes todos los descendientes de Israel. Ahora, esta es una declaración profética de Jesús, que después de su resurrección habría personas judías que escucharían el mensaje del Evangelio, lo creerían y se convirtieran en sus seguidores, alabándolo y glorificando a Dios. Es por eso que se refiere a ellos como los descendientes de Jacob y Israel y los describe como aquellos que le temen y lo alaban, lo glorifican y lo admiran. Ellos son creyentes. Recuerden que había una multitud de judíos en Jerusalén que habían sido guiados por los líderes solo unas semanas antes de esto y habían clamado por la crucifixión de Jesús. Pero aquí vemos una predicción poco después de la resurrección, que algunos judíos que habían rechazado a Jesús ahora creían en Jesús. Y eso es precisamente lo que sucedió, ya que estas personas respondieron al testimonio del Evangelio de los primeros discípulos del Señor. Y Hechos 1:8 los dice. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es exactamente lo que hicieron. Comenzaron a testificar exactamente dónde estaban, la ciudad de Jerusalén. Y como sabemos por nuestros estudios de Hechos, miles de personas judías llegaron a creer en Jesús y fueron añadidos todos los días. Muchos de ellos pensaban que él era un fraude, pero llegaron a creerlo y adorarlo como su Mesías prometido. En los primeros días de la iglesia, había decenas de creyentes judíos en Israel, al igual que Salmos 22 había predicho. Entonces, debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que todo este pueblo judío que antes odiaba y rechazaba a Cristo y pensaba que era un farsante mesiánico, que fue maldecido por Dios por sus mentiras, colgado en un árbol y ahora
han cambiado completamente su opinión acerca de Él y se han convertido en sus fieles seguidores? Bueno, Jesús procede a decirnos en el siguiente versículo por qué todos estos judíos que antes lo rechazaron, ahora lo están aceptando. Y eso los dice en Salmos 22, 24. Y dice, porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni del escondió el rostro, más bien le oyó cuando clamó a él. Y esto es lo que dice en Salmos, porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro. El significado de este versículo es que Jesús está declarando, como sus discípulos van a explicar al pueblo judío, el verdadero significado de la cruz. Verá, el típico judío de este tiempo interpretaba la crucifixión de Cristo como Dios despreciándolo y también castigándolo porque pensaban que Jesús era un pecador, era un mentiroso, fue un fraude que intentó pasar como el Mesías y el Hijo de Dios. Y, y esta es una razón principal por la que Jesús fue tan despreciado por tantos judíos. Ellos pensaron que Dios lo despreció y que ellos también lo despreciaron. Vamos a ver lo que dice en Isaías 53, 3 al 4. Y dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentando en el sufrimiento y como escondimos de él el rostro. Lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Según lo que leemos aquí, el pueblo judío en los días de nuestro Señor Jesús sintieron que la crucifixión de Jesús era Dios castigándolo y afligiéndolo por ser una persona tan malvada, porque en la mente de ellos Él engañó a otros que Él era el Mesías cuando no lo era. Y esta es la razón por la que se burlaron de él mientras estaba en la cruz, acusándolo de no tener fe, tampoco de tener ningún carácter piadoso o ninguna relación con Dios, a pesar de que había afirmado ser el Hijo amado del Padre. Pero el punto de la declaración de nuestro Señor en Salmos 22, 24 es que al testificar al pueblo judío, sus discípulos explicaron el verdadero significado de su cruz, que no fue despreciado por el Padre, ni fue afligido por nada de lo que hizo mal, y que Dios no escondió su rostro de él por pecado de su parte. No. Lo que Jesús está diciendo es que sus seguidores explicarían el verdadero significado de la cruz al pueblo judío de esa época, iluminándolos para que entendieran la verdadera razón por la que fue tratado de esa manera. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y la prueba de la vindicación de Cristo es que al fin, mientras todavía estaba en la cruz, Dios lo escuchó y lo libró al resucitarlo de los muertos. Hermanos, ¿cómo nos afecta todo esto? ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué verdades encontramos en estos versículos acerca de la resurrección de Cristo y sus primeros discípulos que ganaron a otros judíos del primer siglo para tener fe en él? Bueno, hay varios principios importantes y verdades que se transmiten en estos versículos. En primer lugar, aprendemos del llanto de triunfo de Cristo con respecto a su resurrección. Lo que realmente emocionó el corazón de nuestro Señor fue la alegría en la salvación de almas perdidas. Verán, lo que más entusiasmó a Jesús acerca de su muerte no fue el alivio físico que estaba a punto de recibir de la tortura por ser su crucificado, sino fue después de su muerte lo que su resurrección resultaría en el Evangelio.
siendo predicado para las almas perdidas y rescatándolas del infierno. Esta es la razón por la cual en cada de esas reuniones posteriores de la resurrección con sus discípulos, Él enfatizó lo mismo y que debían ser sus testigos. Y esto lo dijo en Juan 20, 19 al 21. Dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por medio de los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes. Como me, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. También miramos esto en Lucas 24, 44 a 49. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitaría de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean vestidos por el poder de lo alto. De nuevo, en Mateo 28, 19, después de aparecer ante más de 500 hermanos judíos en esa montaña en Galilea, dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero que sepas que Jesús todavía está emocionado cuando almas perdidas creen en Él. Y Él específicamente nos dijo esto en Lucas 15. Note lo que leemos en Lucas 15, 1 a 2. Y dice, se acercaban a Él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Los fariseos y los escribas se quejaban de las personas que eran atraídas a Jesús. Eran personas pecaminosas que eran considerados como villanos en la sociedad judía. Y en respuesta a las quejas de los fariseos y escribas acerca de las personas que estaban interesados en Jesús, el Señor les dio 3 parábolas. Aunque cada una de estas historias son diferentes, todas tienen una cosa en común: la alegría de Dios al ver a un pecador arrepentirse. Lucas 15, 3 al 7 nos dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de usted si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla, la pone gozoso sobre sus hombros y cuando llega a casa reúne sus amigos y vecinos y les dije, gócense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús dio 2 historias más sobre cómo Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente. La parábola sobre la mujer que encuentra su moneda perdida y también la parábola del hijo pródigo que su padre se regocija cuando su hijo regresa a casa. El punto de cada una de estas 3 parábolas es exactamente lo mismo. Enseña que Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente y es salvo. Hermanos, debería traer gran alegría a nuestros corazones cuando escuchamos de personas que llegan a conocer al Señor como su Salvador. Y la razón de esta alegría es no solo porque están siendo salvados de una eternidad del infierno, sino también porque trae alegría al corazón de Dios. Si Jesús está emocionado por la salvación de los pecadores, entonces nosotros también deberíamos estarlo. Y así no, entonces algo está mal en nuestra relación con Cristo.
Si algo le da placer, entonces debería darnos también placer a nosotros. Entonces, si escuchas que alguien viene a la fe en Cristo y no te hace feliz en tu corazón, entonces hay algo mal en tu corazón y debes arrepentirte de cualquier pecado que haya causado esta reacción en ti. Si sabes que cuando algo llega a la fe en Cristo, el corazón del Señor se regocija, entonces debemos pedirle al Señor que te use para guiar a alguien hacia Él. Esa es una oración de honor de Cristo. Y si quieres complacer al Señor, pídele esto. Entonces comienza a orar para que Dios te use para compartir el Evangelio con alguien y que eventualmente vengan a la fe en Cristo. Y yo sé que muchos de nosotros dicen, yo nunca he traído a alguien a Cristo, pero puedes comenzar a orar esta petición para que llegues y ellos puedan venir a la fe y que el Señor te dé una puerta y puedas tener una relación, que ellos puedan venir. Esa es una oración que honra a Jesús y que podamos traer placer a Él. Y yo no sé cuándo Él va a responder esta oración y cómo lo va a responder. Pero eso es orando por la voluntad de Él. Y te doy un desafío, que comiences a orar, que Dios traiga a tu vida o a alguien que ya conozcas, que tú puedas guiarlos a la fe en Jesús para que Dios sea glorificado. Una segunda aplicación de estas verdades de Salmos 22 es la necesidad de asegurarnos de que cuando estemos testificando, que expliquemos el significado de la cruz de Cristo. Usted ve, muchos de estos judíos del primer siglo que estaban familiarizados con Jesús tenían un malentendido sobre la muerte de Jesús y creían que Dios lo había despreciado y era por eso que había tenido una muerte tan horrible. Del mismo modo, hay muchas personas hoy en día que no entienden la muerte de Cristo y tienen opiniones erróneas de su muerte. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad explicarles el mensaje del Evangelio y claramente explicarles el significado de la cruz. De hecho, iría tan lejos como para decir que si no explicamos la cruz, entonces no hemos predicado el Evangelio. Esto fue la afirmación del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 1, 2. Y él dijo, porque no, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Pablo se aseguró hablarles a los corintios con el tema principal del Evangelio. Jesucristo y su muerte sustituiría en la cruz, porque esto es el corazón del Evangelio. Nadie puede salvarse sin comprender la verdad sobre la cruz. Y no podemos ser salvos si no entendemos esto. Y esto puedes tú reconocer que eres un pecador y que Jesús lo va a sustituir. Todo va para la cruz. Hace algunos años había un hombre en nuestra iglesia que estaba en error acerca del mensaje del Evangelio y nuestros ancianos tuvieron que decirle muy firmemente, nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. Amigos, nunca debemos desviarnos del mensaje de la cruz. Si queremos ser testigos fieles de Cristo, debemos explicar el verdadero significado de su muerte a las personas perdidas, como la única base para su salvación. Esto es lo que hicieron los discípulos de nuestro Señor al testificar a sus hermanos judíos. Ellos explicaron que Jesús no sufrió por su propio pecado, sino por los pecados de otros. Eso es el mismo mensaje que nosotros predicamos hoy en día. El tercer punto de aplicación de Salmos 22 es que nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio con el pueblo judío
Si Jesús estaba emocionado mientras estaba en la cruz porque sabía que muchos de los descendientes de Jacob escucharían el Evangelio y también creerían en él, entonces también deberíamos compartir el Evangelio con los descendientes de Jacob. Si la salvación de los judíos era una prioridad para nuestro Señor, entonces debería ser una prioridad para nosotros. No hay nada más importante que honrar al Señor al compartir con otros acerca de la salvación de Dios en Cristo. Esto es lo que le dio gozo a Jesús. Incluso cuando todavía estaba en la cruz, fue el gozo de saber que su muerte sacrificial resultaría en que muchas personas fueran rescatadas de sus pecados. ¿Conoces este mensaje de la cruz? ¿Has creído que en la cruz Jesús murió por ti? Si así es, ¿has confiado en su muerte para tu salvación? Es tan simple así, hermanos. Así es como uno se convierte a ser un cristiano. Y esto es lo que salvará tu alma del infierno. Y si ya eres salvo, entonces la pregunta para usted es, ¿te regocijas en la salvación de los demás? ¿Testificas a los demás? ¿Anhelas que otros sean rescatados de sus pecados? No más es Cristo. Es tan simple así, hermanos. Tenemos que confiar en Jesús para nuestra salvación. Y si ya eres salvo, nomás pregúntame. ¿Te regocijas en esa salvación? ¿Testificas a otros? ¿Anhelas que otros sean rescatados de sus pecados? El cielo se regocija cuando eso sucede y también deberías hacerlo. Si no, entonces debes arrepentirte de un corazón que está demasiado preocupado con ti mismo y con tus propios intereses. Tenemos que arrepentirnos si estamos muy ocupados en nuestras propias vidas. Y nuestro interés principal debe ser los intereses de Dios y no lo que te da placer. Y lo que le agrada es que las personas vengan a la fe en Cristo.